presentar a la doctora Miriam Velarde Inchaustegui. Ella es médica neuróloga, especialista en temas de neurodesarrollo y además es presidenta de la Secretaría de Ética del Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Ella nos va a hablar sobre los principios éticos. Un aplauso para la doctora. Soy médica neuróloga, especialista en temas del neurodesarrollo y también abuela de una niña con enfermedad rara. A ver, decimos, ¿qué es la ética? Es una rama de la filosofía, ¿no? Y nos muestra qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y nos da las normas de la conducta humana. Eso es la ética, ¿no? De los valores fundamentales, las leyes universales. ¿Por qué vamos a hablar de ética hoy? Es que somos menos o más éticos que nuestros padres o maestros, y lo que pasa es que ahora una conducta antiética por la tecnología de la globalización se muestra en las redes sociales. Entonces ustedes están viendo cómo se difunde tanto cualquier falta a la ética, y a la ética médica más, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la palabra ética? Es del griego, ethos, costumbre y carácter moral, y moral del latín mos o moris, que nos da todo lo que es el carácter moral. El ámbito de la ética, ¿cuál es? La convivencia humana, la conducta, en la práctica diaria, afecta todas nuestras acciones. Los instrumentos de la ética es todos los días de nuestra existencia nosotros tenemos que tener un razonamiento ético, ¿no? Y son los valores, los derechos, las obligaciones, las reglas, las relaciones, los principios. Entonces, ¿qué es moral? Moral es el conjunto de reglas para poder convivir. Valores, argumentos que sustentan la afirmación de que algo es bueno, correcto o justo. Y la ética es entonces la reflexión que hay entre la moral y los valores. Los valores pueden ser los principios, son el deber de ser, pueden ser universales o fundamentales, y los valores, las pautas asumidas por las personas, ¿no? Para llevar una conducta dentro de la sociedad. Entonces hay valores universales que están asumidos por todos, y los valores humanos que nos orientan la conducta para convivir, pero pueden ir o no ir con los principios universales. Y las virtudes es la práctica de los principios universales en la vida cotidiana. Entonces, los valores universales, como les decía, son los que son aceptados en cualquier cultura. Es lo que nosotros queremos que nuestros hijos tengan, que son la vida, la libertad, la verdad, honestidad, justicia, responsabilidad y respeto. Entonces, tenemos derechos, un derecho a la libertad para emprender una acción concreta, pero también tenemos obligaciones. Y todo esto se rigen por reglas morales o un orden moral. Por orden moral, por ejemplo, son las promesas cumplidas, buena fe y confianza, ayuda recíproca, respeto a las personas, respeto a la propiedad. También está la bioética, ¿no? Esto es aplicado a la salud, a la vida. Entonces es la capacidad de tomar decisiones racionales en una condición de incertidumbre. Y tiene razones históricas, vamos a ir viendo. Por ejemplo,
debido a las revoluciones biológicas y ecológicas, el peligro nuclear, el peligro ecológico que alteran el código genético o la ingeniería genética, no solo, como dice, no solo corregir defectos congénitos, sino perfeccionar la naturaleza humana. ¿Es ético? La revolución médico-sanitaria, las transformaciones tecnológicas en la práctica médica, la autonomía y capacidad de decisión del paciente, los poderes públicos, la política sanitaria del Estado. Nosotros sabemos, hace unos momentos hemos estado en esa mesa donde estaban hablando pues de las inequidades que tenemos. La nueva conciencia de autonomía es que antes, en el principio de la beneficencia, era una manera paternalista en que el médico era el que tenía todo a su cargo, ¿no? Pero ahora ya no es así. Los nuevos avances tecnológicos y los límites de la beneficencia, los avances de soporte de vida, los desahuciados, los enfermos críticos, la muerte cerebral, ¿hasta dónde vamos a llevarles el soporte vital? La defensa de la vida debe llevar al médico y no dejar morir al paciente. El encarnizamiento terapéutico es factible. Los cambios institucionales y políticos, la justicia sanitaria, cubrir, dice, las contingencias negativas de la vida de las personas. Entonces, si es una población, como dice ahí, productiva versus la población irrecuperable, entonces ahí también tenemos otro caso. Estos principios de la bioética fueron desde Beauchamp en 1979, principio de no maleficencia, o sea, no hacer daño, no hacer un daño real ni someter a alguien a un riesgo. Obliga a todos los profesionales de la salud. Ahí está la negligencia médica, por ejemplo, ¿no? Los principios de justicia, igualdad para acceder a los servicios de salud, la igualdad del trato entre las personas, ¿no? Con los valores que debemos dar. La beneficencia es naturalmente para la salud, devolver la salud, realizar el cuidado, velar, la forma diligente por la salud, beneficencia no paternalista y ayudar a los más necesitados. Y autonomía, la autonomía está sobre todo en la capacidad que tiene el paciente de elegir lo que él desea, pero tiene que estar bien informado. Entonces, las limitantes son la edad, la enfermedad mental, la lesión neurológica, los interdictos de derecho. Entonces, esto es una conquista de la modernidad. Entonces, la decisión autónoma es el acto intencional. Como dice, el consentimiento informado es donde nosotros dejamos que el paciente autoriza o desautoriza el acto médico o lo que se le va a llevar, ¿no? Entonces, pero tiene que comprender lo que le estamos diciendo, no debe haber influencias externas, el médico tiene que darle toda la información y el paciente tiene que depositar todo este conocimiento y decidir. Es desde 1969. Diego García dijo: cuando los principios no entran en conflicto entre sí, hay una obligación moral de cumplir con todos ellos. En caso de conflicto entre los principios, se deben de ordenar jerárquicamente con el fin de poder optar por el de mayor rango. Y entonces dice que hay principios mínimos como son no maleficencia y justicia. Son obligatorios, ¿no? Y se pueden exigir. Y los de segundo nivel, beneficencia y autonomía, son principios máximos, pero dependen de los valores. Pero también está la ética asistencial, médica asistencial. Este es clave para la atención humanizada, ¿no? Por ejemplo, tenemos los mismos principios: autonomía, respetar las decisiones del paciente, beneficencia, actuar siempre a favor del bienestar del paciente,
No maleficencia, no causar daño. Justicia, tratar a los pacientes de forma equitativa y la distribución equitativa de los recursos de salud, pero está la confidencialidad. Nosotros los médicos debemos proteger la información personal y médica del paciente, garantizando su privacidad. Así es, por ejemplo, nosotros debemos proteger los datos, los consentimientos informados. Claro que hay excepciones, como dice ahí, ¿no? Por ejemplo, si hay un riesgo de salud pública, si el paciente está en peligro o también en la obligación legal. Depende, nos piden, ¿no? La confidencialidad está protegida por leyes y regulaciones y entonces puede haber una violación de este principio y tener nosotros consecuencias legales. El consentimiento informado, como les decía, es el pilar de la autonomía. Es un principio ético y legal. Entonces, el médico debe proporcionar al paciente toda la información, pero lo que tenemos que asegurarnos es que también nuestro paciente comprenda lo que le estamos informando, ¿no? Cuáles son sus beneficios, sus alternativas, para que él pueda decidir en forma libre y consciente. Debe haber una información que sea, una información completa, ¿no? Que sea clara, comprensible. Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que nos va a entender nuestro paciente. Pero también nuestro paciente debe tener una capacidad de decisión. Si nosotros vemos que él no puede estar con una integridad mental, entonces tenemos que ver con un representante legal, ¿no? La voluntariedad, o sea, el paciente sin presión debe decidir lo que le conviene o él piensa que es lo beneficioso para él. Y la confirmación puede ser escrita o verbal. Cuando hay casos de emergencia puede ser verbal, pero lo ideal es que siempre tengamos un consentimiento informado escrito. Entonces ahí están las excepciones del consentimiento informado, como son las emergencias médicas. O si el paciente está incapacitado y no se puede obtener el consentimiento y la intervención es necesaria para salvar su vida, nosotros debemos proceder. Y el riesgo por terceros, en situaciones donde el tratamiento o la falta de pone en peligro a otros, entonces también las enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es esencial para respetar la vida humana. Los dilemas éticos están ahí. Decisiones en el final de la vida. Eutanasia, cuidados paliativos. ¿Qué es eutanasia? Le implica ayudar al bien morir al paciente para aliviar su sufrimiento. Es pues un tema de dilema ético, ¿no? Se puede respetar la autonomía del paciente. Ya hemos tenido el caso, ¿no? O si dice el deseo de poner fin a su vida supera el principio de no maleficencia. Y los cuidados paliativos se centran en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes terminales o graves. Entonces se puede administrar tratamientos que pueden acelerar indirectamente su muerte o aliviar el dolor. Y otro dilema ético es el manejo de recursos limitados en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en las pandemias, desastres naturales, colapsos del sistema de salud, los recursos, y lo hemos vivido en el COVID, ¿no? El dilema de que las camas de UCI, los ventiladores, ¿a quién elegimos? Si hay un paciente joven o otro mayor, o un paciente con algún problema crónico. Entonces aquí es el principio de justicia para poder distribuir los recursos, viendo la verdadera necesidad de supervivencia, pero también hay discriminación. Los tratamientos experimentales y su justificación ética.
Por ejemplo, cuando ofrecen una esperanza, pero también hay dilemas éticos, sobre todo cuando son pacientes vulnerables. Y es crucial en ellos tener un consentimiento informado, ¿no? Para ver riesgos, beneficios, para ver cuál es el mejor interés para los pacientes y evitar causar el daño. Y además, a veces hay tratamientos no aprobados y podemos ejercer el tratamiento experimental como último recurso. El mensaje acá, la ética asistencial no solo fortalece la relación médico-paciente, sino que garantiza una atención justa y respetuosa en todas las etapas del tratamiento. Acá para mostrar, nosotros somos la Secretaría de Ética y Deontología del Consejo Regional Lima. En esta gestión hemos hecho una lista de clasificación de motivos de denuncias, un flujograma para procedimientos éticos y nuestras sesiones son presenciales. Aquí para enseñarles la clasificación de denuncias. En la clasificación de denuncias que hemos hecho, como le digo, están la primera en primer lugar, la otra resaltada, la de segundo lugar y la tercera. Miren, colegas, infracciones con respecto al acto médico involucra denuncias por supuesta negligencia médica, mala atención en los servicios de salud, negarse a la atención médica o complicaciones producto de un servicio de salud prestado y también se incluye la experimentación con pacientes. Las infracciones relacionadas a documentos médicos involucra denuncias por todo tipo de documentación médica falsa, certificados médicos, informes médicos, certificados de defunción, historia clínica, deficiencia en el llenado de los mismos o ausencia del cumplimiento de los requerimientos de calidad. Y se incluye también el manejo de la confidencialidad de los documentos médicos en caso lo requiera. Y en tercer lugar están los delitos: robo, suplantación de identidad, asistencia familiar, títulos o cursos falsos, entre otros. Esto es lo mismo, solamente está distribuido en este pastel. Pero eso es lo que hemos visto, que la frecuencia. Por eso nosotros tenemos que ver la parte de confidencialidad del paciente y los certificados. Ese es cómo vienen las denuncias, ¿no? Cómo entran las denuncias, cómo las emitimos por la Secretaría General. Pero aquí, déjenme un minuto, gracias, este es nuestro colegio médico, pero yo quería también presentarle a mi nieta, Catalina. Como dice ahí, no soy rara, soy una edición limitada. Disculpen la emoción, y estoy acá. No sé si mejor lo leen ustedes porque ya me perdí. Al fondo está mi hija con mi nieta. Mi hija es pediatra y desde que tenemos a Catalina, son 5 años, es un síndrome de Mowat-Wilson, todos nos hemos implicado. Y cuando atendemos a nuestros pacientes o cuando atiende mi hija a sus pacientes, pediatra, mi esposo pediatra también, tenemos una sensibilidad especial, porque todos sabemos lo que es contar con una enfermedad rara. Gracias. Creo que ahora sí pasamos al break. Disculpen. ¿Sí? No. ¿Preguntas a la doctora? No creo. ¿Por el caso Víctor? A ver. ¿Preguntas? Pero no. Pero regreso allá. Buenos días. Doctora, ¿qué principales conflictos éticos se encuentran en la atención habitual de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas? Realmente yo no tengo esa estadística, pero lo que yo veo en la práctica diaria es la inequidad.
La inequidad para conseguir todos estos tratamientos son muy caros. Y sin embargo, estos niños, cuando les damos el tratamiento, mejoran. Increíblemente mejoran, pero vemos que si ese niño ha nacido en una familia que no puede darle todo lo que necesita, un pronóstico muy reservado. Eso es lo que yo veo en la inequidad. Y en la inequidad, bueno, eso sería la política. En lo que es nosotros como médicos a veces no le tenemos la paciencia. No tenemos la paciencia también con los familiares que vienen a traernos un niño y nos comentan todo lo que les pasa. Es que es bien difícil. Claro, dependiendo de la enfermedad que tenga su niño. Sí, doctora. Doctora Miriam, gracias por su ponencia. Quisiera saber su experiencia en relación al conflicto entre principios. Generalmente se ven enfrentados el principio de autonomía con el de no maleficencia. Por ejemplo, es el caso de aquellas personas que no desean que se les coloque una transfusión sanguínea. Y en esos casos, inclusive, tienen que entrar a tallar a veces la parte legal. Quisiera que nos amplíe al respecto. Sí, pues referente cuando uno tiene ciertas creencias, entonces ahí es que la parte médica tampoco puede actuar, ¿no? imponiendo lo que el paciente no quiere, porque sus creencias le implican, a veces para él es una maleficencia realmente. Entonces es así que nosotros deberíamos ver hasta la medida de lo posible terapias alternativas a esa situación. A veces ya no se puede dar, pero es que tenemos que ver cuánto vamos a hacer nosotros en las transfusiones, por ejemplo, de sangre, que va a beneficiar al paciente, sabemos, pero ¿cómo se va a sentir él? Realmente son dilemas que necesitan una mesa redonda para ver las diferentes posiciones que nosotros tenemos. Sí. Doctora, gracias por su ponencia. Solamente una cuestión de principios. Muchas veces en la parte diaria siempre se dice ética médica, dicen moral, como si fuera lo mismo. Se maneja como lo mismo. ¿Cuál es la diferencia para nosotros, para que nos quede un poquito más claro? ¿Un médico tiene que ser ético o que tiene que ser moral? O sea, ¿cuál es la situación? Ya que sea los dos, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer? Recuerda cuando hablamos acá de moral, porque todos los dilemas dijimos acá. Miren, en el principio cuando comenzamos a hablar dijimos ¿qué es la moral? Las reglas morales, como dice ahí, ¿no? Uy, no se ve, pero dice reglas de conducta que se suelen interiorizar como valores morales. Las reglas morales nos sirven de guía para situaciones en las que chocan intereses contrapuestos, ¿no? Y el orden moral constituye el cuerpo de las reglas morales que rigen los problemas normales de la ética. Se trata de reglas que aplicamos a la vida y que podemos usar para entender los problemas de la administración en términos de ética. Por eso es que dice que tenemos derechos y obligaciones. Entonces, por eso dice, estos son los valores universales que deberíamos tener todos, ¿no? La vida, la libertad, la verdad, la honestidad, la justicia, responsabilidad, respeto. Entonces, es una situación, ¿no? Que, como le digo, el orden moral es cómo nosotros llevamos nuestra vida. Yo creo que muchas gracias, muy gentil. Gracias.